preferencia. Esta podría ser ordenada como la tercera clase, a partir de la cual estamos continuando con los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Halbarian de Microeconomía Intermedia, novena edición. Ya hemos visto cómo se da en el consumidor la elección, luego cómo cambia la elección cuando cambian los parámetros de precios y renta. Debemos decir, como siempre hemos dicho, que esto es una aproximación lógica, un problema económico, por lo tanto, la teoría, estamos construyendo la teoría que nos permite explicar. Y que, como siempre decimos, y es bueno recordar, nosotros podemos hacer conjeturas y formular teorías, o podemos usar teorías ya elaboradas por terceros con sus conclusiones. Y damos respuesta a problemas desde, tomando la conclusión de esas teorías. Recuerden que no se da respuesta a un problema con las premisas. Simplemente las premisas de una teoría son necesarias para llegar a la conclusión. Vamos a ver el capítulo 7, preferencia revelada, 8, ecuación de Slaski, y 9, la compra y la venta, es decir, vamos a levantar el supuesto de que la renta ya se da, ya es constante. Vamos a compartir las transparencias. Empezamos diciendo que la teoría de preferencia revelada, en primer lugar, lo que podemos decir es que ya no haría falta una función de utilidad para también tener la curva de demanda, ¿sí? No tendríamos ni necesidad de usar curvas en diferencia para derivar la pendiente negativa de la curva de demanda. Solo en este caso vamos a tener como relevante un axioma, que es lo que elige el consumidor es lo que prefiere. A partir de ahí podemos llegar a explicar por qué la pendiente de la curva de demanda del consumidor para determinados tipos de bienes es negativa. Puntos relevantes a tener en cuenta en el análisis de la teoría de las preferencias reveladas es cuando el comportamiento es congruente con ese axioma, ¿sí? Y para ello hay dos tipos de axiomas. Un axioma es que una vez que, por ejemplo, veamos la situación inicial comparando con la restricción presupuestaria cuando se compró la canasta X1, X2, contra la canasta Y1, Y2. En ese momento, Y1, Y2 está dentro del conjunto de oportunidades y no se eligió. Por lo tanto, lo que se eligió es preferible, se prefiere, como dijimos en el axioma, reitero, lo que se elige se prefiere. Entonces, X1, X2 se prefiere a Y1 y a Y2. Nunca podríamos, ya lo vamos a ver con una imagen, encontrar una situación en la cual Y1 haya sido elegida cuando X1 y X2 está accesible. ¿Qué pasa si se modifica la restricción presupuestaria y pasamos de la situación inicial a la situación final, donde, en primer lugar, no se adquiere ya X1, ¿pero por qué? Porque está fuera del conjunto de oportunidades. El hecho de que hayamos adquirido Y1 y Y2 no es porque ahora preferimos a X1 que a X2, para decirlo de una manera simple, no es que la sexta Y se prefiera a X, sino que Y ahora es accesible y ya no lo es X. Lo que sí podemos hablar de que siendo accesible la sexta Z, la sexta Y, porque se eligió cuando era accesible Z, por lo tanto, como se eligió, se prefiere, entonces Y se prefiere a Z. Pero como ya sabemos que X se prefiere a Y, también podemos decir que X se va a preferir a Z, de manera indirecta. Con muchas situaciones de elecciones finales, bajo siempre el parámetro, la situación, no es un parámetro, perdón, sino la hipótesis de que no cambian las preferencias en el periodo de análisis. Por otro lado, que el individuo siempre agota su restricción presupuestaria, algo que es implícito y lo estamos manteniendo desde el principio. Entonces, ante muchas situaciones de cambio de restricciones presupuestarias, podríamos encontrar un espacio, como en este caso, sobre el que podría estar pasando la curva, el que va a estar pasando, no podría, va a estar pasando la curva de indiferencia, ¿sí? Que no necesariamente podemos identificar en todos sus puntos las curvas, pero sí sabemos y acotamos el espacio sobre el cual se encuentra. El axioma débil de la preferencia revelada dice que si un individuo consumidor revela directamente
que prefiere X, la cesta X a la Y y las dos cestas no son iguales, no puede ocurrir de ninguna manera que revele que prefiera Y a Z. Y con esto vamos a ver justamente cómo sí se violaría. En la situación inicial, donde se eligió X, estamos con esta restricción presupuestaria, ¿sí? La menos inclinada. Era accesible Y, no se la eligió porque se eligió X, X se prefiere Y. Ahora, cuando cambian las restricciones presupuestarias y pasamos a la más inclinada y el individuo supuestamente eligió Y, pero podía elegir X, ahí sí es una violación del axioma débil de preferencia revelada. Lo que vemos es que en la situación inicial, cuando compró a los precios P la cesta X, era accesible Y y no la compró. No puede ocurrir que a los precios Q sea accesible Y y X y elija justo haya elegido Y. Mientras que en este caso sí se cumple el axioma débil, vemos la situación inicial, por ejemplo, X cuando se eligió no era accesible Y, ¿sí? No era accesible y por lo tanto no puede decir que prefiere X a Y. Cuando eligió X, no puede decir nada respecto a Y porque no la compraba, no la podía comprar. Cuando cambia la restricción y elige Y, pasa exactamente lo mismo. Puede comprar Y, pero ya no puede comprar X. Por lo tanto, en ningún momento pudo decir cuál de las dos cestas es preferida entre sí. De hecho, en este caso, con estas posibles curvas de indiferencia, está la situación en la cual X se prefiere Y, la cesta. Pero podríamos tener una curva de indiferencia que cuando es tangencia en X pasa por debajo del punto de la cesta Y. Y en ese caso sería Y la cesta elegida. Lo único que podemos decir con este gráfico es que se cumple el axioma y no se revela cuál de las dos cestas se prefiere. La teoría de preferencia revelaba muchas cosas más, podemos decir, y de hecho lo vamos a ir aplicando en los siguientes capítulos. Pero lo concreto que queremos también hacer una aplicación de la teoría de los números en la teoría de los números índices y la teoría de las preferencias reveladas. En este caso tenemos tres índices. Un índice de cantidades general, genérico, ponderado, donde X, la cesta X en el momento X1, X2, en el momento T, fue elegida y está ponderada por W1 y W2. Son cualquier tipo de ponderador. Y en la base tenemos, tenemos la cesta elegida en el periodo base, X1 a la B, ponderada por W1 más X2 a la B, ponderada por el ponderador W2. B es el periodo base. Recién, por eso la pequeña confusión. O sea, tenemos el consumo realizado si fueran los precios, W1, W2, sería el gasto, y eso lo vamos a empezar a ver en los índices a la derecha. Pero simplemente en el índice de cantidad genérico, los ponderadores son cualquiera que sean los mismos en cociente, en divisor y dividendo. En el caso del medio tenemos el índice de cantidades de Paschy, así se dice, donde en el cociente tenemos arriba lo que se gastó en el momento T a los precios en los cuales se compró la canasta T, es decir, el periodo T, que es hoy, y en la base, en el dividendo, tenemos la canasta consumida en el año base, pero ponderada por precios del año actual. ¿Sí? El índice de Paschy trae todo el pasado del hoy para compararlo con hoy. En este caso, el índice, si fuera mayor que 1, podemos decir algo bien concreto. Cuando se compró XT, se podía comprar XB y no se compra, sino que se compra T. Por lo tanto, ¿y cuándo se compró B? Cuando se compró B, no se compró T porque no se debería haber podido comprar. Y cuando se compró T y se podía comprar B, por lo tanto, podemos decir que el
índice de Pache mayor a 1 nos muestra una mejora en términos del bienestar del individuo, porque XT se prefiere a XB. En la derecha tenemos el índice de precio de las Peires. En este caso comparamos todo contra un año base y veremos que los ponderadores, que en este caso es un índice de cantidad y los ponderados son los precios, se mantienen constantes y son los del año base. En el cociente, en el divisor, en la parte de arriba del cociente, tenemos la canasta del periodo T, pero ponderada por los precios del año base, y abajo tenemos los gastos del año base. Si el índice de las Peires de cantidad es menor a 1, podemos decir lo siguiente, por lo que vemos abajo, que cuando se compró la canasta B a los precios del B, se podía haber comprado la canasta T a los precios del B, y no se compró. Por lo tanto, ahora estamos comprándola a la T, porque seguramente hubo un incremento de precio y lo que concretamente podemos decir es que ha empeorado el bienestar. Hay otros índices de las Peires de precio, el índice de Pachi de precios también. Mucho más se puede decir la teoría de los números de índice y no nos vamos a entretener por el momento. Pero sí también quiero decir lo siguiente. Cuando yo comparo, traigo todo al hoy, para comparar como hacemos con los índices de Pachi, ignoramos el hecho de que el individuo ha sustituido bienes porque se pueden haber encarecido o abaratado y subestima el efecto sustitución, algo que vamos a ver más adelante, simplemente lo introduzco. Y en el caso de las Peires, sobreestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no hay sustitución, porque comparo contra el pasado, ¿sí? Y contra los precios o cantidades, en muchas más que nada lo hablamos cuando hablamos del índice de las Peires de precios, y bueno, justamente ignoran estos dos índices los efectos sustitución cuando los individuos sustituyen bienes por cambios de precios, por ejemplo. Simplemente una introducción que algo del tema está tratado en el texto. Ahora vamos a ir simplemente a mencionar la aplicación de la teoría de la preferencia revelada y cómo podía estar bien o mejor o peor un jubilado cuando se propuso y se pudo haber hecho un proceso de indiciación de pensiones, o sea, de jubilaciones y pensiones, y con qué tipos de precios. Simplemente dejo mencionado esto para que no dejen de verlo en el libro, porque los ejemplos son valiosos a la hora de entender y poder luego aplicar la teoría, y por eso están sujetos a evaluación. Ahora vamos a hablar del efecto sustitución y el efecto renta. El efecto sustitución y el efecto renta nos ayuda. Nosotros intentamos muchas veces desagregar, separar efectos que a la luz de los acontecimientos están unidos y se muestran juntos. Vamos a decirlo de esta manera. Cuando cambia el precio, el individuo incrementa, por ejemplo, si baja el precio, incrementa la cantidad demandada, pero lo incrementa por el cambio de precio, por supuesto, pero al mismo tiempo, como vemos en este caso, el cambio de precio no solamente abarató en términos relativos los bienes, uno con respecto a otro, sino que, en este caso el X1, sino que, o Y, X con Y hablamos, sino que amplió el conjunto de oportunidades. Si amplió el conjunto de oportunidades significa que hay un incremento en el poder adquisitivo, en este caso un aumento en el poder adquisitivo del consumidor. Entonces, hay un efecto que es solo sustitución por precio, pero también hay un efecto que tiene que ver con el incremento del poder adquisitivo. Y así es como nosotros llamamos. El efecto de sustitución es el cambio en la cantidad demandada de un bien debido a la variación de los precios relativos de los dos bienes. Y el efecto renta es el cambio en la cantidad demandada debido a la variación del poder adquisitivo. Sabemos que están ahí adentro, pero no sabemos cómo identificarlos y desagregarlos. Bueno, eso es lo que vamos a pasar a hacer y lo vamos a hacer de dos maneras. Por un lado está el efecto de sustitución, según lo hace el economista Eugene Slasky, y por el otro lado está el efecto de sustitución, según lo hace el economista John Hicks. Al segundo le han dado el premio Nobel. En el caso de la izquierda, vamos a ver que Slasky, para calcular el efecto de sustitución, dice, si esta es la elección inicial con los precios originales 1, ¿sí? Y la renta original M,
barra en este caso, si bajaron los precios, el individuo va a tener una elección final E, el efecto total va a pasar de X1 asterisco a X2 asterisco. Sin embargo, para desagregar al cociente nuevos precios relativos P2, me retrotraigo a la posibilidad de adquirir la canasta 1. ¿Sí? Es decir, desplazo en términos paralelos y hacia el origen la restricción presupuestaria, los nuevos precios relativos, hasta que pase por la cesta elegida en el momento 1. Ya ahí no va a ser tangente, porque la tangencia era a los precios P1. Como cambiaron los precios, sabemos que no va a ser tangente y por lo tanto se va a desplazar y se va a desplazar para bienes normales hacia la derecha, bienes ordinarios le llamamos en realidad, hacia la derecha, no son bienes Giffen, y por lo tanto vamos a tener una situación hipotética X asterisco 3, en el cual el individuo aumentaría el consumo solo por cambiar los precios. Y luego de ahí solo se da efecto renta, es el efecto que nos muestra la pendiente de la curva de oferta-renta, si lo hiciéramos en este caso separándola solamente por cambio en el poder adquisitivo. ¿Sí? Por lo tanto, pasar del punto E3 al E2 es de X3 asterisco a X2 el efecto renta. En el caso de Slutsky, él sigue sigue considerando la existencia de algún efecto renta. ¿Por qué? Porque el consumidor con Slutsky pasó de U1 a U3, ¿sí? a un nivel, y U3 es mayor a 1, es decir, que está mejor. Lo que pretende hacer Hicks es que no mejore el bienestar. Entonces, de la situación inicial, con los precios relativos 1, pasamos con los precios relativos 2 a E2, pero en este caso le quitamos poder adquisitivo hasta que sea tangente a la curva de indiferencia original y ya no pase por el origen, sino que sea tangente. ¿Sí? Justamente, y en esa misma curva de indiferencia vamos a encontrar los dos óptimos, el original y el inicial y el intermedio, y ese es el efecto de sustitución, que es menor que Slutsky. Y de X3 asterisco pasamos a la situación final y ese es el efecto renta según Hicks, que es mayor al Slutsky. Veamos, vamos a ir viendo ejemplos, cómo hacerlo, pasando rápidamente. Vamos a suponer esta curva de demanda, X igual a 10 más M sobre P sobre 10PX, suponiendo que la renta es 120 y el precio es 3, el individuo consumió 14 litros. Si el precio de la leche baja hasta 2 pesos, vamos a tener entonces un consumo final de 16 litros. O sea, de 1 es X1 es 14 y X2 final es 16. Sin embargo, le vamos a sacar la renta necesaria para que pueda adquirir porque según Slutsky, la cesta inicial 14. ¿Sí? Para ello, vamos a ir desagregando efectos. En primera instancia ya sabemos que el efecto total, pasamos de 16 a 14, es 2. La renta va a ser la renta original menos un cambio de renta, pero ese cambio de renta es X1, porque lo vuelve a comprar, multiplicado por la diferencia del precio 2 al precio 1. ¿Sí? Acuérdense que Slutsky compra la cesta original. Entonces tenemos a 14 por 2 menos 3, es decir, por 1, o sea que tenemos 14. Y es negativo porque el precio bajó. Por lo tanto, le tengo que restar a 120 14 pesos, y entonces la renta compensada, por eso la curva de demanda se les llama compensada, es de 106. Ahora, la curva de demanda compensada, 10 más 106 sobre el 10 por 2, es 15,3. Por lo tanto, de 14 a 15,3 vamos a encontrar el efecto sustitución de X1 a X3, que es el intermedio, es de 1,3. Y el efecto renta es 0,7, que sería del final al intermedio, 16 a 15,3 es 0,7. Simplemente presentando situaciones en las cuales X es un bien inferior, no Giffen, y X es un bien Giffen, y lo hacemos según Hicks. En este caso, como vemos, la situación, en el caso del bien inferior, va a haber un incremento de E1, paso a E2, ¿sí?
va a haber un incremento de X1 a X2 positivo en el consumo X2, ¿sí? Pero el efecto renta es negativo. Si nosotros hacemos el efecto sustitución, vamos a ver que es mayor que el efecto total, porque pasamos de X1 a X3, retrotrayendo la restricción presupuestaria nueva a que sea tangente la curva de indiferencia original, es el punto E3. Acá tenemos el valor de X3 si no tuviéramos, si solo fuera efecto sustitución. El efecto sustitución, el efecto renta le quita el efecto sustitución y el efecto total es de X1 a X2. En el caso de que ya el bien es Giffen, en ese caso pasamos de X1 a X2 directamente la situación inicial, pasamos hacia la izquierda a la situación final. El efecto sustitución siempre es negativo en este caso, es inverso al cambio en el precio, ¿sí? Vamos a decir así, incremento es positivo en el consumo, pero es negativo en términos de la relación con el cambio de precio, porque bajó el precio y consumió más, pero el efecto renta es la suma del efecto, perdón, el efecto total es negativo, y el efecto renta es la suma del efecto total más el efecto sustitución. O dicho de otra forma, efecto sustitución menos un efecto renta mucho mayor y por lo tanto nos queda un efecto total negativo. Lo vamos a llevar a tasa de variación. Para eso simplemente el cambio en X1 va a ser porque cambia por el efecto sustitución y porque cambia por el efecto renta. Lo reexpresamos al efecto renta como el negativo de efecto renta, es decir, que lo invertimos, ¿sí? En vez de poner X con los nuevos precios, pero la renta inicial menos X con los nuevos precios y la renta compensada, lo hacemos al revés. X con los nuevos precios y la renta compensada menos X con los nuevos precios y la renta original. Entonces nos queda el negativo del efecto renta. Y así nos queda la ecuación de Slacky. Esta es la ecuación de Slacky en términos del negativo del efecto renta. Pero nos va a servir porque al hablar de tasas, dividimos con respecto a P1, al cambio en P1, como sabemos que, y lo podemos calcular fácilmente, delta, el cambio de la compensado, dijimos hace un ratito, en el ejemplo lo vimos, la renta compensada va a surgir de un cambio en renta que va a ser igual a la cantidad de X1 original por el cambio en precio. Bueno, por lo tanto, el cambio en precio es igual al cambio en la renta dividido X1. Eso lo reemplazamos en la ecuación anterior y así nos queda la ecuación de Slacky, que es la derivada, lo podemos poner derivada, la derivada de X1 respecto a P1 es igual a la derivada de X1 por sustitución respecto a P1 menos X1 por la derivada de X1 respecto a la renta. El primero le podríamos poner a X1 un asterisco porque es un óptimo y es la pendiente de la curva de demanda marshalliana, el primer miembro. El primer término, el segundo miembro, es la pendiente de la curva de demanda según Higgs o según Slacky. Y el resto es el efecto sustitución. Como después también tenemos la posibilidad de hacer análisis de cómo el efecto renta y el efecto sustitución analizados por separados tienen arrojan conclusiones importantes a la hora de, por ejemplo, introducir impuestos y devolver el dinero de los impuestos recaudados a los individuos. ¿Cómo está mejor o peor? Bueno, es otro ejemplo que nos interesa que lo vea. Terminamos una vez presentando el problema de optimización según Higgs. Ahora ya el individuo está minimizando un gasto sujeto a una función de utilidad constante, es decir, moviéndonos a lo largo de una curva de indiferencia. De aquí obtendremos la curva de demanda según Higgs y la pendiente de la curva de demanda según Higgs es el efecto de sustitución según Higgs, porque nos mantuvimos sobre una curva de indiferencia. Hasta acá estamos llegando con el capítulo de efecto sustitución. Ahora vamos a ver el capítulo 9, la compra y la venta. Cuando hablamos de la compra y la venta, introducimos conceptos nuevos como la demanda neta y la demanda bruta, es decir, un individuo ahora ya empieza a consumir bienes, pero que él también produce. La demanda total es lo que consume, la bruto, pero lo neto es lo que lo va a comprar en el mercado. Empezamos rápidamente a construir la restricción presupuestaria. Inicialmente teníamos que el gasto total era igual a M, pero M ahora se compone de vender en el mercado nuestras dotaciones W1 y W2 de los bienes X1 y X2.
Si igualamos y reordenamos, obtenemos la nueva restricción presupuestaria que es P por la demanda neta de X1 más P2 por la demanda neta de X2. Puede ser, y esto va a ser, o en este caso en el mundo de dos bienes, si una es positiva, necesariamente la otra es negativa. La estática comparativa, cuando ya tenemos dotación, la dotación es en este caso W. Siempre la recta presupuestaria pasa por ahí porque es donde el individuo es su punto de partida y él la vende o compra en el mercado, pero es lo que él, con lo que él empieza, se introduce al mercado y él puede, como siempre dice, puede comprar su propia dotación. Por lo tanto, pasa la recta presupuestaria por su dotación. Una restricción, una disminución de la dotación significa un desplazamiento hacia el origen de la recta presupuestaria para la nueva dotación y a los mismos precios relativos porque no hubo cambio. Y un aumento del valor de la dotación es un desplazamiento hacia afuera de la restricción presupuestaria. En cambio, cuando pasa con los precios, hay un cambio. ¿Por qué? Porque si tenemos una situación inicial como es esta, con la restricción presupuestaria negra, si ahora baja el precio, antes rotábamos sobre el eje de ordenada y se desplazaba en sentido contrario a las agujas del reloj la restricción presupuestaria. Sin embargo, si esto lo mantuviéramos, su dotación sería menor a su mayor valor, su dotación en bienes sería menor a su mayor valor, porque estaría dentro de su conjunto de oportunidades. No importa, lo vamos a decir de otra manera, siempre se debe poder adquirir, y no más que eso, su dotación, o lo que hemos dicho también, la dotación siempre está sobre la restricción presupuestaria. Por lo tanto, ahora ya no gira sobre el eje de ordenada, sino que gira sobre la dotación. Como se reduce el precio, gira en el sentido contrario a la aguja del reloj, y en este caso, como estaba la situación original, reducción del precio va porque el individuo consumía menos de X1 de lo que tenía, pero compraba más de X2 de lo que tenía, es decir, que es un comprador neto, demanda neta positiva de X2 y oferente neto de X1, la caída del precio de X1 lleva a una reducción de X2 y no necesariamente podemos decir algo si aumenta o reduce X1, pero sí podemos decir que nunca va a pasar a ser vendedor neto de X1. Y vamos a analizarlo ahora. Si en la situación original esta era la sexta, perdón, si el individuo, me confundí, una reducción del precio del bien X1, si el individuo era vendedor de X1, ¿sí? Él podrá pasar a ser comprador de X1, por cuando se reduzca tanto el precio de X1 que hasta no le convenga vender sino consumirla. Me equivoqué recién. Si lo que no va a pasar es lo contrario, que ahora vamos a ver. En este contexto podemos hacer análisis acerca de la posibilidad o no de que el demandante neto a los precios originales pase a ser oferente neto o no. Y esta es la verdadera hipótesis irrefutable de la teoría. Y perdón el error, lo vamos a corregir. Vamos a poder sacar conclusiones acerca de las mejoras o cómo empeora su bienestar a partir del cambio en los precios relativos. ¿Cómo vamos a graficar entonces la situación en la que el oferente neto del bien, al bajar su precio, pasa a ser demandante neto y en tal caso mejore? Bueno, eso lo vamos a dejar. Y es justamente el error que cometí recién. Pero sí puedo decir que aumenta, puede pasar a ser demandante neto. Ahora bien, el caso contrario es el que recién quise hacer mención. ¿Qué pasa si era comprador neto y hay una reducción del precio? En ese caso, veamos, si él estaba en este tramo de la curva de diferencia, ¿sí? En este tramo de la curva de la restricción presupuestaria, toda esta es la restricción presupuestaria, al rotar sobre la dotación la nueva restricción, nunca va a estar en este segmento, porque antes era accesible y no lo eligió. Y eligió la cesta inicial a cualquier punto de esto. Por lo tanto, nunca va a pasar de comprador neto, demandante neto, a oferente neto cuando baja el precio.
Eso es la hipótesis refutable de la teoría. Él sí o sí se va a situar en cualquier punto del segmento a la derecha de la dotación. Tenemos la restricción, incorporamos el análisis de las curvas de diferencia y vamos a ver cuándo podría, porque sí, no necesariamente siempre vamos a poder decir si mejoró o empeoró el bienestar. Bueno, de X1 asterisco, ¿sí? A W1 significa que es demandante neto y es oferente neto del bien X2. La restricción presupuestaria la construimos, pero ahora el valor M está dado por cuánto valen las dotaciones en el mercado. El problema de optimización cambia, ya que la restricción ahora hay que cambiarla, introduciendo la nueva restricción con las dotaciones. La curva de oferta-precio ya no es la anterior que hemos visto, porque sí o sí tiene que pasar por la dotación, porque siempre va a haber un precio, un relativo que haga que el individuo compre su dotación. Siempre existe ese vector de precio relativo y por lo tanto la curva de oferta-precio cambia su forma y sí o sí tiene que pasar por la dotación. En el caso la curva de demanda, vamos a ver que a los precios originales, si el individuo, teniendo en cuenta, partimos de que compra su dotación, ¿sí? Si baja el precio va a ser demandante neto y si sube el precio va a ser oferente neto. Visto de otra manera, lo vamos a separar y vamos a tener una curva de demanda neta y una curva de oferta neta, graficados por separados. En la estática comparativa con dotación, ahora tenemos la siguiente situación. Tengamos presente bien la dotación. La restricción presupuestaria originaria es esta gris clarita. Esta es la elección original, ¿sí? Vamos a ver una baja de precio. Si no tuviera la dotación, el individuo hubiese pivoteado sobre el eje de ordenada y la elección final hubiese sido esta. Sin embargo, él sí o sí tiene que pasar por la dotación, ¿no? También quiero desagregar el efecto sustitución, el efecto renta, para lo cual, en el caso de querer ver solo el efecto renta es, él tiene que pasar por la elección inicial, es decir, que traemos la restricción presupuestaria a la elección inicial, en ese punto corta la curva de indiferencia, por lo tanto va a desplazarse hacia la derecha y el efecto sustitución es AB. Si no hubiera dotación, el efecto renta original sería de B a D. Sin embargo, dijimos que él no puede estar por fuera de la dotación, por lo tanto, esa es su situación final con dotación, esta es su elección final, es el punto C, y por lo tanto, el efecto sustitución sigue siendo el mismo, solamente que el efecto renta, para cuando existe dotación, vamos a decir así, efecto renta final sería BC. Pero en realidad el efecto renta tradicional es BD y el efecto renta dotación es CD. Esto lo tenemos que restar al efecto renta tradicional. La nueva ecuación de Slasky sería la anterior más un efecto renta-dotación. El efecto renta-dotación es cómo cambia X1 por cambiar M multiplicado por el cambio en M por P1, pero en este caso no nos vamos al lado del gasto de la restricción presupuestaria, sino al lado de la dotación y por lo tanto nos queda, en vez de quedarnos X1, nos queda W1. Y por lo tanto, incorporamos este nuevo efecto renta-dotación, agrupamos y nos queda que la nueva ecuación de Slasky es cuánto cambia X1 por cambiar P, igual al efecto, por un lado, efecto sustitución, más el efecto renta final, que tiene el elemento demanda neta o oferta neta por el efecto, el cambio en el precio o la pendiente de la curva de Engel. El autor analiza la oferta de trabajo como un caso de aplicación que nosotros también consideramos bastante conveniente que los alumnos lo estudien y también está sujeto a evaluación.
Cuando analizamos la oferta de trabajo, podemos ver cómo existen cambios a partir de la dotación por primas de horas extras y subidas de salario. También lo dejamos para que el alumno lo vea. Y hasta acá hemos llegado a la clase grabada de hoy.